Está invirtiendo también el inversor de banca patrimonial, de banca privada, Rafael Suárez, CFA, CAIA, responsable de análisis Wealth Solutions. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Gracias. Renta fija, quizá la preocupación principal, ¿no? Se puede ver una caída del 20 en el mercado, pero una caída del 14 en la renta fija, siendo sobre todo para ese cliente conservador, parece ser el problema fundamental en las carteras ahora mismo, ¿no? Sí, ahora mismo sí. O sea, podemos decir que la renta fija siempre ha sido la clase de activo, digamos, por excelencia para los inversores conservadores, por sus características intrínsecas. Básicamente, su baja volatilidad normalmente y que al final te aporta una corriente de flujos periódica relativamente estable, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre? Que al final, aunque suena tópico, la renta fija es de todo menos fija, ¿no? Ni renta ni fija. Efectivamente, ¿vale? Entonces, claro, también puede suceder lo que estamos viendo ahora, de que en determinados momentos del mercado sí que haya esos vaivenes pronunciados a la baja, también suceden al alza. No hay que olvidar que años anteriores pues hemos visto años muy buenos de la renta fija, incluso cuando los analistas a principios de años el consenso era que iba a ser un año relativamente malo, ¿no? Pero claro, o sea, al final no está exento de lo que sucede, ¿no? ¿Qué es lo que sucede justamente este año? Que además la caída de la renta fija va acompañada también de la caída de la renta variable, ¿no? Entonces, claro, el inversor conservador se está encontrando con que tiene caídas incluso más pronunciadas que los inversores más agresivos a veces, según el segmento de mercado en el que se encuentren. Entonces dicen, oye, ¿qué hago con mi cartera, no? Porque si tengo una inflación desbocada en el 10%, la renta fija ni siquiera me aporta una rentabilidad real. O sea, es un rendimiento real negativo. Claro, al final tampoco puedes decir me salgo de la renta fija por esa razón, sino que tu decisión debería de ir motivada por tus objetivos y necesidades. No es lo mismo un inversor que está invirtiendo a 10, 15, 20 años que lo que suceda en 2 meses o en un año. Al final no más que un bache en un camino, como cuando vamos a la playa en el coche y hay baches, ¿vale? Pero, oye, yo no puedo decir me salgo, tomar una decisión unilateral de salirme de esa clase de activo por eso, ¿no? Lo que tengo que es, oye, mantener la calma, por supuesto, tener una cartera diversificada, no toda la renta fija es igual, hay high yield, hay renta fija emergente, investment grade, soberano, y entonces, en base a esas premisas, diversificar adecuadamente la cartera para cuando se empiecen a dar esos movimientos de corrección al alza me refiero, pues oye, vernos, aprovechar esos movimientos y sí que ir recuperando parte de las pérdidas, ¿no? Porque además lo que suele suceder siempre es que las mayores ganancias de los mercados siempre son justo después de las peores caídas, por así decirlo. Claro, si el inversor es conservador, lo normal es que se salga, ¿no?, de ese activo. Entonces, normalmente esa rentabilidad positiva la suele recoger. Y eso es un poco lo que estamos viendo, que el inversor conservador sí que tiene esa querencia de decir, oye, me asusto y me quiero salir, pero por otro lado le decimos, oye, no te salgas, mantén un poco la coherencia de la cartera porque al final responde a un plan de inversiones. Eso es un poco el resumen, ¿no? La subida de tipos de interés hace que ya haya bonos más atractivos en el mercado. Eso hace que en el segundo semestre tenga que haber una mejora sí o sí por esa subida de tipos de interés. En principio sí. O sea, lo que estamos viendo, por ejemplo, al final un fondo de inversión, ¿cómo funciona, por ejemplo? Cómo funciona es que poco a poco van venciendo bonos y van comprando nuevos bonos, ¿vale? Al final, como consecuencia de esas caídas, las yield han aumentado considerablemente en muchos segmentos de mercados y además también lo que está ocurriendo es que los nuevos bonos que están comprando también son allí superiores. ¿Por qué? Porque el cupón es más alto. Entonces, en teoría, poco a poco se debería ir recuperando. Ahora, que esto puede ser cosa de 2 semanas, 3, no. O sea, esto puede durar varios meses, pero en principio, oye, tampoco es algo que no te va a asustar y poco a poco se debe ir recuperando. De hecho, hace poco veíamos un fondo monetario ya en Estados Unidos que ya allí se está situando casi en el 2%, que ya es una yield considerable. El movimiento de dinero al final es buscar por dónde puede encontrar la rentabilidad que había perdido. Y ahí vemos cómo hay inversiones en capital privado, private equity, private debt, donde muchos inversores que no deberían invertir un porcentaje importante de su patrimonio se están lanzando a algo que parece peligroso. Claro, o sea, no sé si conoces lo del síndrome de la rana hervida, ¿vale? Al final, básicamente, si yo tiro una rana al agua hervida, pues pega un salto y se escapa. Sin embargo, si yo meto la rana en agua un poco tibia y la voy calentando poco a poco, digamos que se adormece y al final pues llega a perecer, ¿no? Pues eso es un poco lo que estamos viendo que le han pasado a muchos inversores. ¿Por qué? Porque al final, como consecuencia de la medida de los bancos centrales, todo el tema de las políticas ultra expansivas y demás, al final digamos que extinguieron o redujeron, ¿vale?, las expectativas de rentabilidad de clases de activos un poco más conservadoras como la renta fija, valga la redundancia, o el monetario, ¿no? ¿Eso qué provocó? Que se fueran a clases de activos de más riesgo, como la renta variable o mercados privados como private equity, deuda privada, venture capital. Claro, ¿cuál es el problema? El problema es que como durante los últimos años no ha habido prácticamente ningún bache en el camino, el COVID fue un bache pero fue muy ligero, caída brutal para luego recuperar muy rápido, entonces al final
digamos que estaban en esa agua tibia, se sentían cómodos porque no veían eso fluctuar. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Que ahora sí que está habiendo una fluctuación muy grande y los inversores, claro, intentan huir despavoridos, aquellos que, como tú bien decías, digamos, han definición, que tienen, oye, periodos de liquidez de 5, 10 o incluso más años, y ahí no pueden tomar la decisión de salir de un día para otro. Si yo, por ejemplo, tengo mi dinero que lo necesito para comprarme una casa o irme de vacaciones o cualquier circunstancia, o a un suceso sobrevenido que no esperaba, yo no puedo recuperar ese capital. Y ahí es donde está el verdadero problema, ¿no? Donde lo vemos. Y además, hay un problema añadido. Normalmente, estas clases de activos, como Private Equity o Venture Capital, o sea, sí que es verdad que te pueden dar un mayor potencial de rentabilidad. Pero claro, no es para, ni es para todos los inversores ni para todos los importes. ¿Por qué? Porque al final el importe necesario para tú obtener rentabilidades muy elevadas, o sea, normalmente es bastante elevado. Estamos hablando de millones de euros. Entonces, estamos viendo realmente barbaridades, por decirlo así, en el mercado, de, pues oye, inversores con 200.000 euros que tienen el 80% y el 90% de su cartera en Private Equity. ¿Qué es lo que ocurre? Que ante una circunstancia de mercado como esta o una necesidad inesperada de capital, no pueden recuperar su capital. Y ahí es en donde está el problema, que a lo mejor ese tipo de riesgos no lo vieron venir cuando invirtieron ahí, ¿no? Y ahí es donde, digamos, que sí que podemos ver problemas a medio y largo plazo, ¿vale? ¿Están buscando o están jugando, están invirtiendo también con el eurodólar? No excesivamente, porque al final es verdad que el tema de las divisas, digamos que responde a un montón de factores, a multitud de factores, y no todos son fundamentales, también los hay geopolíticos, los hay incluso comentarios de una persona de un banco central acerca de la divisa, son tanto los factores que inciden en el comportamiento del par euro-dólar o cualquier otra divisa, que al final los inversores no se suelen posicionar en ese tipo de decisiones, ¿no? Es más, oye, si yo invierto a largo plazo, el tiempo, pues oye, al final lo que yo gane un año, lo perderé otro año. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si tú miras los últimos 20 años, que entiendo que me preguntas por la paridad de euro-dólar, que está candente el tema. ¿O la pérdida de la paridad? O la pérdida de la paridad. De hecho, bueno, a ver lo que pasa con el Banco Central Europeo dentro de un par de semanas, pero se estima que si no aumenta los tipos de forma considerable y no manda un mensaje contundente al mercado, esa paridad puede ser que se llegue a perder, ¿no? Al final, nuestra visión es que ese juego no es para nosotros. Al final, el mercado de divisas es un mercado muy volátil, ¿vale? De hecho, por ponerlo en contextualización, lo mismo que en el Private Equity, tú no ves que se mueva porque no tiene valoración diaria o real, tienes una cada 3 meses, 6 meses, las divisas, o sea, es un movimiento continuo, ¿no? Y no todos los inversores están preparados para ver su capital fluctuar con esa fuerza, ¿no? Pues muchísimas gracias, Rafael Suárez, CFA, CAIA, responsable de análisis Wealth Solutions. Rafael, buen día y buen negocio. Muchas gracias igualmente, Antonio. 9:39 de la mañana. Vamos a ver también la clave sostenible que nos trae todos los días JP Morgan.